El próximo 3 de noviembre se celebran las elecciones americanas. En esta ocasión los contrincantes son Biden y Trump. Bueno, es lugar común decir que estas elecciones son trascendentes. La pregunta es, ¿qué elecciones americanas no han sido trascendentes en los últimos 100 años? Bueno, hoy en Tradición Viva Televisión contamos con el escritor y periodista Pedro Fernández Barbadillo, que recién ha publicado en la editorial Homo Legends un libro titulado Los Césares del Imperio Americano. Con él hablaremos brevemente de esa historia americana, esa historia democrática de Estados Unidos, y hablaremos, como no, de las próximas elecciones americanas. Bienvenido, Pedro. Hola, encantado de estar con vosotros. Bueno, el libro, desde luego, el título es clarividente, Los Césares del Imperio Americano. Y con ese título creo que la primera pregunta no puede ser otra. ¿La democracia americana es cesarista? Hombre, alguien me dijo, algún amigo me preguntó que por qué no había titulado el libro Los Cónsules, ya que Estados Unidos es una república formalmente. Y yo le dije que ya había pasado de la fase de la república al imperio, aunque no se hubiese reconocido así. La verdad es que el presidente de Estados Unidos, aunque con unos poderes mucho más limitados de los que tienen, con los que vemos en las películas del cine y la serie de televisión, el presidente tiene muchísimo poder en la política exterior, y la verdad es que influye, y no solo influye, sino que fija la política de ese gran país, de ese inmenso país y poderosísimo, y ese poder se extiende, se expande y, por supuesto, pues como es ley en la historia, va ocupando los espacios que dejan otras potencias. Eso lo saben muy bien nuestros oyentes hispanoamericanos, que en ocasiones han sufrido, y digo sufrido no para bien, pues la potencia de Estados Unidos, como el caso pues, de México y otros países, sobre todo en el área caribeña, en el área del Golfo de México, pues, Panamá, República Dominicana, Honduras, Venezuela. Pues hablemos de, bueno, no sé si del César o del cónsul actual. Trump. Es evidente que la figura de Trump en el mundo y muy especialmente en Europa, no sé si para bien o para mal, pero desde luego no ha sido entendida. A mi entender, se ha dicho continuamente que Trump estaba ensimismado en los problemas americanos, en la casa, en su casa, y no ejercía, por así decirlo, de policía internacional. Sin embargo, sí es cierto que Trump ha podido revolucionar la política internacional. Ha revolucionado las relaciones comerciales no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo con China. Ha revolucionado, desde luego, las relaciones USA-Europa, incluso con la OTAN de por medio, y ha relanzado una política de paz en Oriente Medio a través del reciente acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Claro, con todas estas intervenciones internacionales, ¿podemos decir que hay un nuevo o que habrá un nuevo Estados Unidos tras el paso de Trump por la administración americana? Primero voy a contestar o a comentar algo de lo que tú has dicho, que se le echa en cara a Trump que se interese demasiado por la política interna. Y bueno, es que le han votado los norteamericanos y le han votado precisamente para eso, para que trate de solucionar los enormes problemas que hay en Estados Unidos, pues de desindustrialización, de división racial, que ya venía de la época de Obama, pese a todo lo que se ha dicho, de otros problemas, por ejemplo, el problema de las drogas, que que lleva unos años aumentando y que ha hecho bajar la esperanza de vida de los varones blancos, que son ahora los más afectados por esta epidemia de droga basada en los opiáceos. Lo lógico es que un gobernante se ocupe de sus gobernados, de aquellos por los que ha sido elegido o bien del país al que sirve. Esto que hacemos los españoles de esperar, desear que la Unión Europea solucione nuestros problemas, pues indica la debilidad que tenemos, que necesitamos que venga alguien de fuera a poner un orden que nosotros somos incapaces de tener. Y ya centrándome en tu pregunta sobre la política exterior, que sí, que le ha pegado un cambio importantísimo, trascendental, yo no sé si va a seguir
esa política, porque lo estamos viendo en las últimas, en los años 60, durante la guerra del Vietnam, los dos partidos estuvieron de acuerdo en intervenir en Vietnam y la apoyaron durante los primeros años. La política exterior se ha convertido también en una política partidista. Y entonces los presidentes que se van sucediendo tratan de cambiar. Bueno, seguramente los acuerdos de estos países árabes que has citado, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, probablemente Omán, también se decía que está al caer el reconocimiento de Israel por parte de Sudán, pues esto no cambia. Ha sido un gran triunfo de Donald Trump y esto seguramente se mantendrá, porque el apoyo a Israel es uno de los pocos elementos fijos de la política exterior de Estados Unidos. Ahora bien, la guerra comercial que está manteniendo con China y que es capital en su programa electoral para volver a industrializar el país, para recuperar empleos, para que vuelvan muchas fábricas y muchas empresas vuelvan a Estados Unidos. Eso, si ganasen Biden y Harris, eso probablemente cambiaría. Y cambiaría para peor. Porque Biden y sobre todo Harris, porque hay que hablar, aquí sí que hay que hablar en estas elecciones del compañero de ticket, del candidato a la vicepresidencia. Ya sabes que como hoy Biden está muy enfermo y muy mayor, no se le nota la senilidad, pues desde el mismo momento de la elección de la convención demócrata, de la elección por Biden de su compañera, se decía que ella le iba a sustituir en la presidencia a los pocos meses, en el caso de que fuese elegido, le sustituiría por incapacidad. Bueno, pues Biden, como los gobernantes españoles, como Pedro Sánchez, como el presidente francés Macron, pues son creyentes y adalides de este globalismo que está estrangulando a los pueblos occidentales y que hace sus beneficiarios, los creyentes en el globalismo, pues sean partidarios de suprimir las fronteras, de mezclar inmigrantes de cualquier parte del mundo con la población local, incluso dando más derechos a esos inmigrantes ilegales, como sabemos en España. Son partidarios de trasladar los centros de producción a cualquier parte del mundo, porque hoy con Amazon pues todo está al alcance de un clic. Y este tipo de cosas que han creado una sociedad que estamos viendo que no funciona, en la que la inestabilidad social, la insatisfacción, el desempleo crónico, la extracción de recursos por parte de los estados, de los ciudadanos, para pagar, pagar subsidios inmensos a tanto a estos desempleados crónicos como a los inmigrantes y los nuevos ciudadanos, pues es una situación creciente. Entonces estamos en una época de un malestar y por eso tiene el apoyo que recibió, que le hizo llegar a la presidencia en 2006, y eso es lo que explica también las protestas que está habiendo ahora, no solo en las calles, porque las protestas en las calles son muy recientes, son de hace unos meses, coincidiendo con la campaña, con el año electoral. Bueno, las protestas importantes, las de calado, las protestas que mueven a los amotinados callejeros, son las de los miembros de esta superclase que se beneficia de la globalización, el famoso Soros, pero ahí también podemos meter a Bezos, el dueño de Amazon, podemos meter al gran beneficiario, que es, como no, el dictador de la China comunista. Claro, ahí has metido, por ejemplo, el elemento del globalismo. Está claro que el establishment es globalista por definición. Y Trump, por lo menos, se ha vestido de aureola de anti-establishment. ¿Es un mito o es una realidad ese ataque sistemático de Trump al establishment? Fíjate, si es auténtico que hay muchas publicaciones de ese establishment, el Washington Post, el New York Times, la revista Time, que acaba de decantarse por primera vez en muchos años a favor de un candidato, la CNN, Twitter y Facebook
Google, que están visceralmente en contra de Donald Trump. Y esto es permanente. Empezó, en algunos casos, nada más elegido Trump, pero en este año electoral, pues ya muchos se han quitado la careta. Tear down this wall. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. We will make America great again.